Perfect Dark, para Nintendo 64, es visto por muchos como uno de los first-person shooters más completos de su tiempo, y uno de los mejores juegos de esta categoría en general. También es considerado la secuela espiritual de GoldenEye 007, ya que replicó de manera idéntica la mecánica base del juego, pero se enfocó en mejorar aquellos detalles en los que su precursor se había quedado corto, por las aparentes limitaciones que tenía la consola en ese momento. Con la salida del Expansion Pack, que incrementaba las capacidades de lectura del Nintendo 64, Perfect Dark logró llevar más allá las cualidades de que GoldenEye no profundizó, como el uso de actores de doblaje, clasificación de puntajes, ampliación de funciones secundarias de las armas, lo cual se volvería un estándar en los FPS futuros, y un modo multijugador más complejo, ahora incluyendo personalización de personajes, música, enemigos, armas y objetivos especiales. Joanna d'Arc, protagonista del juego, recibe su nombre como referencia a la famosa guerrera de la Francia medieval, Juana de Arco, cuyo nombre en inglés, Joan d'Arc, se vuelve muy similar en pronunciación al de nuestra protagonista. Esto también está respaldado en el fuerte acento inglés del personaje, doblado por Evelyn Fisher, compositora británica de música para videojuegos, que trabajó en varios temas de Donkey Kong Country 1 y 3 para Super Nintendo y Donkey Kong Country 2 para su versión de Game Boy Advance. El personaje de Joanna, diseñado por Martin Hobbies, está inspirado en la agente del FBI Dan Scully, de la serie Los Expedientes Secretos X, y la asesina secreta Nikita, del film con el mismo nombre de 1990. Visualmente hablando, Joanna fue diseñada a partir de la modelo estadounidense Michelle Merkin, quien participó también en la campaña publicitaria del juego. Si bien por las obvias limitaciones del Nintendo 64 en ese tiempo, el diseño final no se pareció en absoluto a la modelo. La relación fue fácilmente asimilada entre ambas gracias a los esfuerzos de Merkin de promocionar el juego. En la edición séptima de la revista Club Nintendo del año 2000, venía incluido un póster del personaje de Joanna firmado por Michelle Merkin. Sin embargo, este diseño de nuestra protagonista no es constante en el juego, y no me refiero al rediseño hecho en la secuela Perfect Dark Zero, sino dentro del mismo Perfect Dark 64. Hay dos Joannas distintas. Existe la pronunciada diferencia en el diseño de Joanna entre las versiones occidentales y la versión japonesa del juego. En la versión japonesa de Perfect Dark, las facciones de Joanna son modificadas en la línea del mentón y los ojos para que sean más finos que en las versiones occidentales del juego. También hay ligeras modificaciones en el cabello. Todo esto vuelve sus rasgos más similares al promedio de la demografía japonesa en comparación con las otras versiones. Volviendo a uno de los pocos o quizá el único juego en el que hay una fuerte diferencia étnica del protagonista entre distintas versiones del juego. Lo interesante de hecho es que ella fue el único personaje en ser modificado. En la versión japonesa todos los demás personajes mantuvieron el mismo diseño, tanto en la japonesa como en todas las versiones. El diseño de Joanna no es la única diferencia entre la versión japonesa y las versiones occidentales del juego. Originalmente la versión japonesa del juego iba a llamarse Aka Tokuro, que se traduce como en rojo y negro, lo cual sería congruente con la paleta de colores usada en la presentación y títulos del juego, pero al final optaron por hacer una transliteración del título en inglés. Generalmente la versión occidental de los juegos es más censurada en comparación a las versiones japonesas. Curiosamente en Perfect Dark la situación es completamente opuesta. En esta versión, cuando eliminas a un enemigo, este colapsa y después de unos segundos se desvanece, de un modo muy similar a GoldenEye para Nintendo 64, mientras que en las otras versiones el cadáver se queda en el lugar hasta que abandonas la habitación. En la versión de Occidente, cuando eliminabas a alguien, su cuerpo cae y se genera una mancha de sangre en el suelo, y a la pared dependiendo del disparo. Esta mancha sigue ahí incluso cuando el cuerpo se desvanece. De hecho, si disparas al cuerpo, el cuerpo sigue mostrando manchas de sangre. En la versión japonesa del juego, sin embargo, no hay manchas de sangre en todo el juego, ni una sola. Este detalle fue reclamado ya que en las otras versiones daba un mayor realismo a la dinámica del juego y en esta versión fue completamente omitida. Pero quizá de los detalles de censura, el más interesante de todos es que en la versión japonesa de Perfect Dark, el cuchillo de combate está completamente eliminado. No viene incluido siquiera en la programación del juego. E incluso cuando se modifica el código del juego para integrarlo, este se traba automáticamente al tratar de usarlo. No solo eso, pero el cuchillo no viene programado ni en Perfect Dark ni en GoldenEye. Misiones como Attack Ship Cover Assault, en la que comienzas armado con un cuchillo, en la edición japonesa comienzas con una Falcon 2, la pistola básica de Joanna. Perfect Dark es uno de los contados juegos de Nintendo 64 que hacía uso del Transfer Pack. Hay un cartucho en particular de Game Boy Color de Perfect Dark, pero la idea original era que se pudiera usar la cámara de Game Boy para poder transformar los rostros fotografiados en rostros que se pudieran usar en el modo multijugador del juego. Esta idea, la cual ya estaba muy avanzada, fue rechazada al último momento, por un miedo de desensibilizar a los jugadores hacia la idea de poder dispararle a algún conocido o seres queridos. Pero en vista de que esta compatibilidad con el Transfer Pack ya estaba programada en el juego, decidieron sacarle provecho con un cartucho adicional.
Una de las ironías de esta preocupación en disparar personas de la vida real es que de hecho gran cantidad de los rostros genéricos disponibles en el modo multijugador son rostros del personal de Nintendo y desarrolladores del juego. Entre los rostros disponibles se encuentra el líder del equipo creativo de Nintendo, Shigeru Miyamoto. Hay una teoría en la que se dice que en GoldenEye 007 se iba a poder jugar con los 4 actores que hasta ese momento habían interpretado a James Bond: Roger Moore, Timothy Dalton, Sean Connery y Pierce Brosnan. Al final solo quedó este último como el único personaje a utilizar, por motivos legales más que otra cosa. Sin embargo, la información de los otros 3 Bonds aún se encuentra dentro del sistema de juego. En el modo multijugador de Perfect Dark hay una referencia directa a esto, ya que puedes hacer uso de los 4 trajes tipo smoking para tus personajes. Estos trajes reflejan los trajes usados por James Bond en distintas películas, con cada uno de sus 4 actores. Se dice que estos trajes estaban pensados para usarse en GoldenEye 007. Uno de los detalles divertidos del juego es que en todas las misiones en el modo de un jugador hay escondida una pieza de queso suizo, de modo similar a las referencias a Superman escondidas en cada capítulo de la serie Friends. Estas piezas no pueden ser tomadas, ni cuentan con función alguna, aunque hay quienes decían que tenían el propósito de desbloquear trucos para uso futuro, pero esto solo es un rumor. Sin embargo, hay una cierta afición entre los fanáticos de localizarlas, y en guías de apoyo en internet frecuentemente te incluyen su ubicación y el modo más rápido de llegar a ellas. Por último, se tenía planeada una secuela a Perfect Dark. No me refiero al estrepitoso fracaso que fue Perfect Dark Zero, sino una secuela directa a Perfect Dark, la que todos conocemos y amamos. Esta secuela se iba a llamar Velvet Dark, siguiendo a Velvet, la compañera de Joanna en el modo cooperativo de las misiones de un jugador. Muy poco se sabe de esta secuela, más allá de una imagen del documento oficial del juego publicada por uno de los desarrolladores del mismo, Greg Miles, pero mucha información puede tomarse a partir de esta imagen. Más allá de los apartados dedicados a la sinopsis de la historia y el modo de juego, hay datos más interesantes sobre el mismo que se pueden encontrar en este enigmático documento. Entre ellas, el uso de un misterioso suero. El suero, al cual nunca se le hizo una referencia aparente en su predecesor, cuenta no solo con un apartado para su descripción, pero también con uno sobre sus habilidades, implicando que el suero tendría un rol central en la historia y podría cambiar el modo del juego mismo o alterar las capacidades de los personajes al ser aplicado. Otro de los apartados interesantes menciona niveles de dificultad de la computadora en el modo de escuadrón. El hecho de tenerlo aparte de la sección de la dificultad en general nos habla de una posibilidad de que hubiera escuadras tácticas especiales en el juego, cosa no presente en Perfect Dark. Otro punto interesante es que se menciona una compatibilidad con el Game Boy Advance, lo cual tendría sentido recordando que el Perfect Dark ya usaba el Transfer Pack, pero al mismo tiempo plantea 3 cosas. La primera, que el juego iría a ser para GameCube, o la segunda, que Nintendo tendría planeado hacer un adaptador del Game Boy Advance al Nintendo 64. Y el tercero, que en algún momento tenían planeado un juego de Perfect Dark relacionado con Perfect Dark para Game Boy Advance. Gracias por vernos y estén al tanto para nuestros próximos videos. Hasta la próxima. Juana de Arco, cuyo nombre en inglés, Joan d'Arc, se vuelve muy similar en pronunciación en la gente del FBI, Dennis La relación fue fácilmente asimilada entre ambas gracias. La relación fue así. La relación fue que venía incluido un póster del personaje de Joanna firmado por Michelle Merkin. Yo tenía ese puto póster, güey. Perdón, güey. No fue la única diferencia entre la versión japonesa y las versiones occidentales. ¿El diseño? No, neta. Sí, te lo juro. ¿Y cuánto va? 7 minutos, pues si contamos los errores. Esta idea... Roger Moore, Timothy Dalton, Sean Connery y Pierce Brosnan. No me gusta eso. No, otra vez. Estas piezas no pueden ser tomadas. Ni cuenta con una función alguna. Maldita sea, estúpido queso. ¡Estúpido queso, güey! Más allá de los apartados dedicados a la sinopsis, ¡Ah! 5, 4, 3, 2... No te rías. Estás de la verga. Estoy de la verga, güey. Y eso que no tartamudeaba tanto como suelo hacerlo.